más generales, ¿sí?, pueden servir para la construcción concreta de prácticas. Y por otro lado, con una mirada de la historia que intenta alejarse de la nostalgia y de la melancolía, ¿sí? Esta idea, la historia, las preguntas de la historia, o apelamos a la historia, sobre todo cuando hacemos educación, porque las preguntas están en el futuro, no en el pasado, digamos. En algún lado vamos en el pasado no vamos al pasado a encontrar respuestas, sino en realidad a encontrar preguntas, a ver cómo se contestaron otras formas, qué es lo que pasó antes, para pensar nuevas opciones. Hay una cosa que un educador no puede no ser, que es optimista. Digamos, lo que marca la opción del educador es el optimismo. Si uno no está convencido de que el futuro puede ser mejor y que en algún lado uno tiene que ver con eso, la verdad es mejor abrirse un maxiquiosco. Creo que es clarísimo la idea de que indefectiblemente la apuesta por la educación, por más moderno, ingenuo que parezca, tiene que ver con la idea de construir mejores futuros. Cumplir con el mandato generacional de que nos tenemos que ir de este mundo habiendo dejado un mundo más justo del que recibimos. Digamos, venimos de generaciones en las cuales generalmente los que vinieron después que nosotros heredaron mundos más injustos. Va siendo hora que logramos, más lentito, que reventamos la idea. Tenemos que irnos de este mundo habiendo dejado a los que vienen después un mundo más justo del que recibimos, ¿no? Malditas sean las generaciones que no cumplieron con este cometido y que en algún lado la escuela, y específicamente la escuela primaria, tiene un lugar muy fuerte, digamos. Si vuelvo a la cuestión, dejar un mundo más igualitario del que recibimos, ¿sí? Tenemos que irnos con esta idea, ¿no? Que nos recuerden como tales. Y ahí están las escuelas. ¿De dónde viene la idea de igualdad educativa? Yo voy a tirar como hipótesis para pensar una vieja imagen que en realidad se la roba Hannah Arendt, ¿sí? A Hannah Arendt probablemente la conozcan. Hannah Arendt hace la más linda definición de democracia, o más rica definición de democracia que yo conozco. Hannah Arendt viene del pensamiento hebreo, se inscribe en la tradición hebrea, entonces utiliza una de las metáforas literarias, esto lo decía Borges, que más se utiliza en la tradición hebrea, que es el superlativo del superlativo, ¿no? Por el ciclo de los siglos, rey de reyes, maestro de maestros, ¿no? El superlativo. Entonces, Hannah Arendt, tomando esta imagen hebrea, dice que la democracia es el derecho a tener derechos, ¿no? Utiliza la misma figura retórica, ¿no? ¿Qué es un sistema democrático? Un sistema donde se garantiza el derecho a tener derechos. Nos habilita la idea de la obtención de derechos, no como tengo o no tengo, sino como un proceso, el compañero hablaba de potente. Es la potencia, la democracia es una cuestión de la potencia. Potencialmente, cada vez podemos tener más derechos. Quiero tomar esta imagen para empezar la igualdad. Pensar a la escuela primaria como uno de los lugares, pero como nos convoca a nosotros, voy a pensarlo como el lugar, sé que no es el único, pero como nos toca a nosotros, ¿sí? Como diría, bueno, es un poquito lejano que como diría el Talmud, si no soy yo quien es, a nosotros nos toca estar en la escuela primaria, entonces pensemos que el lugar de la escuela primaria es el lugar donde se produce la igualdad de las igualdades. ¿Sí? Una igualdad que después tiene que seguir expandiéndose. La idea de que siempre se puede ser más igual. No es que somos iguales o no lo somos, sino la igualdad como una potencia y que se construye en la escuela primaria. Y por esto, si yo lo pongo a historizar, ¿sí? La igualdad está desde el origen en la escuela. Citaba Silvia la ley 1420, se cumplen los 130 años, los invito a venir a la cuestión, pero en la ley 1420, cuando va a surgir ahí, las investigaciones actuales nos plantean una cantidad de elementos. La ley 1420 surge para garantizar la educación primaria, ¿sí? En un sistema, ustedes piensen, y tiene que ver con esto, en la tradición pedagógica latinoamericana, ¿sí? Donde incluyo Argentina, el gran debate pedagógico, el gran debate educativo estuvo supeditado al debate político. ¿En qué sentido? Nos independizamos, ¿sí? Aparecen las nuevas naciones, y el gran debate es cómo formo un sujeto político para las nuevas naciones, ¿no? Se abre el mundo una nueva y gloriosa nación. Y este es el gran debate, lo que llamamos generalmente la formación del ciudadano. Nosotros académicos hablamos más de la formación de identidades post-independentistas. Ok, ya no somos más súbditos de España, ¿ahora qué somos? Y ahí todo un gran debate y una confianza muy fuerte en que este nuevo sujeto político se hace en las escuelas sobre la educación.
¿Qué quiero decir? Contra lo que está pasando en algunos países de Europa, sobre todo Inglaterra y Alemania, donde lo que guía el debate pedagógico, la formación de un sujeto productivo, ¿sí? La formación para el trabajo, la formación del proletario, la fuerza de trabajo. En América Latina, el gran debate no tuvo que ver con la formación de un sujeto económico, de un sujeto productivo, sino de un sujeto político. Tal vez porque se presuponía que el sujeto económico se iba a derivar del sujeto político. Lo que llamamos la formación de la ciudadanía. Esto plantea la Ley 420. Triunfa el modelo republicano y se plantea la idea de la república y se genera la idea de la escuela primaria como el lugar de la igualdad. El gran debate de la Ley 420 no tuvo que ver tanto, como quedó en la historia, con católicos y liberales. Este no fue el gran debate, sí fue un gran debate, un importante debate. Esto fue lo único, pero es lo único que se debatió en las cámaras de diputados y senadores. Porque el gran debate había sido previo, y es un debate que vuelve entre si la escuela debería ser la escuela común, que es la que termina triunfando. ¿Qué quiere decir común? Que es de los comunes, y los comunes como los iguales, ¿sí? O la escuela debería ser diferente según los públicos que atendía. Esto es, si la escuela de pobres y ricos, hombres y mujeres, nativos e inmigrantes, urbanos y rurales, etcétera, etcétera, debía ser distinta. El gran debate es si todo el mundo debía ir a la misma escuela, aprender lo mismo en igualdad de condiciones, al menos en la propuesta, o si las escuelas debían ser diferentes según el público que atendían. Triunfó la primera posición, probablemente la posición más democrática, ¿sí? Por eso la ley de educación común. Esto quiere decir común, igual para todos, es para los comunes, es para los ciudadanos, pero rápidamente, ¿sí? Uno puede ver que contra la idea de una escuela primaria pensada para la formación del común, de los iguales, ¿sí? En el sistema político, se va a crear los mecanismos de control, porque no estaban todos muy de acuerdo con esta idea de que todos fuéramos iguales. Supuestamente una sociedad justa, la sociedad justa no podía basarse en la igualdad. En el sistema educativo se está generando al mismo tiempo la escuela primaria, donde se van a formar estos ciudadanos comunes obligatorias, donde se van a formar los representados, y una formación de élite con la base de la escuela secundaria, donde se van a formar los representantes. Yo establezco el sistema político democrático y los representados van a ir a la primaria y los representantes a la escuela secundaria. Estoy siendo muy esquemático, ¿eh? Esto es bastante más complejo. Si yo comparo el caso argentino con otros lugares, sobre todo de América Latina, la cosa no es tan parcial, pero sí se crea rápidamente esta cuestión, y por eso les quiero mostrar una fuente histórica. Denme un segundo. Supongo que ustedes saben quién fue Amadeu Jacques. Amadeu Jacques, inmortalizado. ¿Cómo se hace, papito? Sería bien. Vos que sabés, nena, vos que sabés. Nena, ayúdame con la tecnología, gracias. Amadeu Jacques, probablemente lo recuerden, primer rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, inmortalizado en Juvenilia por Miguel Canet, ¿no? Esa obra, ¿la recuerdan? Jacques, además de esto, le pidieron que hiciera en 1865, justo antes de morir, una propuesta para elaborar un plan de instrucción pública general universitaria. Se hace una propuesta de escuela secundaria, que es lo que va a terminar siendo el Colegio Nacional, el bachillerato. Pero Jacques dice que el problema de la 1865, no tengo escuela secundaria, no tengo ley 1420 todavía, y miren lo que dice Jacques sobre el problema de la escuela secundaria es cómo vienen los pibes de la primaria. No tenía ni primaria ni secundaria, yo igual tenemos el problema lo tenemos. ¿Cómo vienen? Los alumnos leen por lo general correctamente, pero sin entender. Y la misma monotonía de su hablar fluido, semejante a una oración rezada, denota la más profunda indiferencia al sentido de las palabras que corren como agua de sus labios. Esto es, leen pero no entienden. Escriben a veces bien, pero así como leen, sus páginas son unas planillas que constan de una serie de palabras sin puntos ni coma, la más del tiempo sin ortografía y siempre sin vínculo entre sí, ni significación en sus mentes. Escriben con faltas y no logran expresar sus ideas por escrito. ¿Sí? Sabrán multiplicar o dividir un número por otro, pero si se les pregunta cuánto valen 20 varas de un cierto género a razón de 17 pesos la vara, no podrán decidir cuál de estas dos operaciones conduce a la solución en cuestión. Saben las tablas, pero no saben resolver el problema.
De todo lo demás no tienen ni idea, ni remota, ni confusa. No saben nada de historia, de geografía, ni de ciencias. Así que en aquella clase preparatoria en que entran todo les es nuevo y extraño. Esto es, no están preparados para entrar a la secundaria. Las más sencillas explicaciones importan para ellos un misterio. Repito, no había escuela primaria, no había escuela secundaria. 1865 y ya los pibes de la primaria leían pero no entendían. No podían escribir, no expresaban ideas por escrito y con falta de ortografía. Sabían las tablas y no contestaban problemas. No tenían idea de nada más y no estaban preparados para la escuela secundaria. Yo no sé si les suena algo esto. Digamos, lo que uno puede ver es cómo esto está en la tapa de los diarios que hablaba Silvia. Uno puede ver cómo se construye combatiendo con esta idea, mientras hay una tendencia a la creación de la igualdad, indefectiblemente aparecen nuevos dispositivos. Jacques no hablaba de esto, por eso se llama calidad educativa. Digamos, lo que hoy llamamos la medición de la calidad. Está claramente Jacques evaluando, viendo, ¿no? Está muy embrionariamente esta idea, ¿no? Como contra el discurso de la igualdad, que se va a ampliar como igualdad de igualdades, comienza a construirse otros discursos que van a controlar esta igualdad, que van a intentar, bueno, en realidad esto, no, esta idea que planteaba Tatiana también, de igualdad de oportunidades, bueno, hay que controlarlo, hay que ver cómo esto va funcionando. Y lo que uno puede ver, para ir también a la historia, es que esta ley 1420, quiero volver acá, las investigaciones hoy están demostrando que contra el discurso más establecido de que la ley 1420 fue quien cambió las reglas de la escuela, hoy estamos viendo que, como en otros casos, en realidad lo que la ley 1420 hace es volver ley una cantidad de prácticas que ya venían pasando en las escuelas. Que uno puede ver más o menos desde Caseros, de 1853, a la ley 1420, las escuelas van cambiando y lo que hace la ley 1420, ¿me entienden? Es decir, ahora va a ser ley y esto que se va a producir, ya se estaba pasando. La ley no tanto funda, sino que vuelve norma. Y esto quiero recuperar, un saber generado por los propios docentes. Son los propios docentes, si pueden, citamos allá, las norteamericanas que trae Sarmiento, Juana Manso, Marcos Sastre, etcétera, mucha gente con nombres de escuela, como verán, ¿sí? Que van a ir modificando las prácticas escolares. Van a ir en contra del castigo corporal, van a empezar a pensar la idea de la coeducación, o sea que no solo hombres y mujeres aprendan lo mismo, sino que lo aprendan juntos. Va a empezar a plantear la idea de que en la escuela primaria no solo se va a aprender las 3 R's, leer, escribir y contar, sino el llamado currículum ampliado. Van a pensar la idea de que para ser maestro hay que formarse, todo el avance de las escuelas normales. Van a empezar a pensar una moral más asociada a lo político que a lo religioso. Van a cambiar la cultura material de la escuela. Uno mira lo que llamaríamos una escuela en 1820, había muy poca cosita. Para 1880, 1890, la escuela tiene un montón de objetos. Si hay una cultura material, aparece el pupitre, aparece el globo terráqueo, los cubitos de geometría, el esqueleto. Digamos, hay un cambio en en la cultura material escolar. Digamos, que todo esto en la ley 1420 lo hacen los maestros. Porque en algún lado el debate era entre igualdad y desigualdad. O sea, ¿de qué veníamos? De una lógica educativa heredada de la colonia, la cual la educación debía ser diferente según la gente. La idea de una escuela común no había. No, claro que había. No había escuelas en el sentido que tenemos hoy, había instituciones educativas, pero obviamente eran distintas. Sí, eran. Pero la ley 1420, o sea, no solo para lograr la igualdad que se proponía, había que proclamarlo, sino que hubo que construir prácticas concretas. Y la mayoría de las prácticas concretas fueron llevadas a cabo por los propios maestros. Yo quiero recuperar. Hay un saber profesional que está haciendo un juego. Un saber de los docentes que están, estos tipos dicen, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Están produciendo un montón de conocimiento. El siglo XX empieza a avanzar y probablemente, sobre todo en los últimos años, contra la categoría de ¿qué es lo distinto de igualdad? Planteaban en desigualdad y aparecen otros términos. Lo contrario de igualdad es diferencia, y acá hay todo un debate muy grande de cómo se articulan, o sea, igualdad y diferencia son términos opuestos, ¿sí? Igualdad y equidad es otra pelea que se va dando en la actualidad, pero me parece a mí que hay que recuperar la idea de, insisto, la igualdad de igualdades.
¿En qué tienen que ser iguales? Digamos, ¿en qué tienen que...? Planteaba el compañero interesantemente esta idea de la igualdad surge vinculada a la dignidad, es un invento de la Ilustración, ¿sí? Los hombres nacemos iguales, se decía en aquel entonces. Acá hay dos categorías a ver. Por un lado, cuánto de esto es el deseo y la realidad. En realidad, más que nada, uno diría los hombres deberíamos nacer iguales, pero en la práctica nacemos, la cultura a la que llegamos nos recibe y llegamos a una sociedad ya injusta. Entonces, en realidad, debemos volverla igualitaria, pero es injusta. Digamos, la igualdad se entiende como horizonte. Deberíamos ser iguales y además, lo que habría que discutir, y se juega mucho en la escuela primaria y en discusiones actuales, ¿qué entendemos por hombres? ¿No? ¿Cuál es la categoría humana? Ustedes piensen cómo la Ilustración construye la idea de humanidad, dice, hombres somos todos, por ende somos todos iguales, pero cuando uno empieza a desmenuzar, y va a ser toda la crítica post del siglo XX, en realidad cuando los ilustrados decían hombres, en realidad hombres eran muy pocos, ¿sí? En realidad había como una cantidad de condiciones para cumplir, no éramos todos. Había que ser varón, macho, heterosexual, burgués, urbano, letrado, normal, etc., ¿no? Me gusta siempre contar la anécdota de Olimpia de Hughes. Olimpia de Hughes, una mujer revolucionaria, en la Francia del 1791, la época más dura, más potente, más jacobina de la revolución. Olimpia dijo, perdónenme, cuando ustedes dicen los derechos del hombre, lo dicen para decirlo rapidito, ¿no? Porque son los derechos del hombre y de la mujer. Y Olimpia habla de los derechos de la mujer y dijo una frase muy interesante que es: si la mujer tiene derecho al patíbulo, también tiene derecho al estrado. Esto es, si una mujer tiene derecho a ser juzgada, también tiene derecho a mandar. Los jacobinos, el ala más revolucionaria, le contestó, al patíbulo sí, al estrado no, y la guillotinaron. Digamos, esta mujer, que insisto, en la revolución parece que hay que volver a, creo que también hay que rescatarla muchísimo como hecho histórico, ¿sí? Aún en ese momento cuando alguien se animó a denunciar, che, cuando dicen hombres, ¿por qué no aclaran un poquito? El pedido de aclaración le cortaron la cabeza. Digamos, porque muchas veces la idea de humano, ¿me entienden?, oculta que para ser considerado hombre hay que cumplir una enorme cantidad de condiciones. Estos iguales no son todos iguales. Toda la lucha del siglo XX tiene que ver con lograr esa categoría. Y uno puede ver que una estrategia que va a producir, sobre todo el neoliberalismo, es trocar el lugar que en el discurso pedagógico fundacional tenía la categoría humanidad, con los límites que planteé, por la categoría comunidad, donde el horizonte de lo común, ¿y qué es lo común? ¿En qué forma mi destino está afectado por el destino de gente a la que nunca conoceré? Y tengo un destino común. Desaparece y aparece la comunidad. Y yo solo tengo que discutir con los que están cerquita. ¿No? El espacio, ¿me entienden? Bárbaro el debate comunitario. Pero uno puede ver que se produjo una alteración del lugar que ocupaba la humanidad por el espacio de lo comunitario. Digo, entonces, en esta idea de humanidad estamos en este desafío. Hoy tenemos que lograr revertir esta idea. Dos ideas más y dos textos más como para ir cerrando. Decía Silvia al comienzo y me parece que nos falta mucho trabajar y por eso quería contarles esta cuestión de jazz, esta cuestión de los maestros creando nuevos saberes. Seguimos en algún lado revisando la década de los 90. Y hay una pregunta que yo me hago a veces con todos los periodos históricos, tal vez porque investigué mucho tiempo el tema de dictadura militar, ¿sí? Y había una cuestión de la dictadura militar que era siempre, ¿cuáles fueron los efectos de la dictadura más allá de lo dicho? Digo, en el nivel educativo los milicos reprimían y dicen que reprimían. Acá tenemos la lista de delitos prohibidos, no era un secreto. Pero hay que ver qué más o qué efectos tuvo que reprimieran. Con los 90 me pasa lo mismo. ¿Qué efectos tuvo los décadas 90 más allá de los que sabemos que nos llevan de privatización, mercantilización? Yo creo que un efecto tremendo que tuvieron la década de los 90 y que todavía no hemos logrado terminar de revertir, se va en el camino, pero me quiero sumar esta propuesta histórica fuerte, es que fue muy efectivo en los 90 el discurso sobre todo académico en
quitar a los docentes la cuestión de los saberes puros, los saberes propios. Digo, por un lado, investigaciones que cuestionaban indudablemente que los que querían ser docentes en el siglo XXI eran bestias, animales, brutos. A la docencia llegaba la escoria social, los que tenían malos sistemas educativos, los que venían de casa. O sea, hubo un discurso tremendo que denostó a aquel que en este momento, en el siglo XXI, iba a ser maestro. Investigaciones que sin duda demostraban que los que elegían la docencia eran los peores. Los que ya estábamos en el sistema fuimos acusados de obsoletos, no estar actualizados, deben ser reciclados. Se negó, o sea, los que estábamos en el sistema no teníamos los saberes correctos. Los que estaban por venir no iban a poder tenerlo porque realmente eran medios animalitos, pobrecitos, para estos diagnósticos. Y además, y esto quiero, aparece una categoría pedagógica que es la categoría de transposición didáctica, ¿sí? Chevalar y toda la historia, que es una categoría que cuando uno empieza a estudiar, digamos, uno empieza a mirar y lee cosas de afuera, y lee franceses, y dice, bueno, che, nadie le peleó a Chevalar. ¿Con quién discutía Chevalar? Y ahí yo me crucé con Andrés Chervel, tipo lamentablemente poco traducido en Argentina, Anne-Marie Chartier, Genebrard, Anne-Marie Chartier la semana que viene. Esto es gente, académicos que nunca terminaron de sacar la pata del sistema, formado por él. Chervel dice, bueno, ¿qué es la cultura escolar? Esto quiero recuperar como idea. Hay dos definiciones de cultura escolar. La cultura escolar es la cultura que enseña la escuela, dice Chervel. O sea, existe la cultura y la escuela recorta un pedazo, la transposición didáctica, ¿me entienden? De todos los saberes de la humanidad, la escuela decide enseñar esto. ¿Me van siguiendo? O lo que dice Chervel, la cultura escolar es aquella cultura que solo se aprende en la escuela. Aquellos saberes que la escuela produce y que solo se aprenden en la escuela y que no necesariamente tienen un reflejo académico. Saben cómo es la transposición didáctica. Está el saber académico que, dice Chervel peleándose con Chevalar, es lubricado para ingresar a la escuela, ¿no? Digamos, la transposición didáctica se llama la lubricación de los saberes. Lo llama él como, bueno, estos saberes complejos, la física es, bueno, ordenadito, pero yo y entra a la escuela. Chervel dice, no, en realidad, la cultura escolar es la cultura que se pasa en la escuela. Y él pregunta, ¿cuál es la transposición didáctica que está atrás de la enseñanza de la lectoescritura? ¿Cuál sería el saber? La lingüística, tal vez, lo estamos forzando, digamos. Recupera la idea de la cultura escolar como aquellos saberes que enseña la escuela, un poco más de aplicación, y que son los saberes que generaron los propios docentes. La categoría cultura escolar recupera el saber de los docentes contra la categoría de transposición didáctica, que lo que hace el saber no tiene los científicos, que se adecua, digamos, si uno mira, transposición didáctica, maestros, docentes obsoletos y los que vienen van a ser tremendos, es todo un discurso que permea, que hace, que nos quita a los docentes la idea de que podemos hacer algo mejor. Hay una desvalorización de la tarea, ¿sí? Y yo específicamente la categoría tarea, para entrar en debate sobre rol, trabajo, profesión, me gusta la categoría tarea. Esos saberes que los docentes tenemos y que van a afectar. Y que me parece que debe ser rescatado. Digamos, si lo que espero, o sea, a mí no me cabe duda que todos ustedes en las escuelas que están producen una enorme cantidad de saberes que tienen que ver cómo construir prácticas concretas para ampliar el horizonte de igualdad de los alumnos, digamos. Me parece recuperar esto. Espero que esto sirva para eso. Para cerrar, quiero dos cositas comentar con ustedes. Voy a avanzar a lo largo del siglo XX y voy a convocar a una de mis maestras favoritas, que probablemente ustedes conozcan, que es Herminia Brumana. ¿Sí? Herminia es una maestra de Pigüé, muy interesante, en la década del 30, 40 y 50, feminista, luchadora, fundadora del sindicato docentes, siempre cuento lo mismo, pero me gusta mucho, ¿no? Hay una carta hermosa donde a Herminia le piden, una maestra recién recibida le pide consejos, y entre otros consejos que le da Herminia es coquetee y tenga novio, porque una maestra contenta enseña mejor. Es genial, porque le ve el plus didáctico. ¿No? Si usted va contenta, va a ver cómo los alumnos se lo agradecen, ¿no? Tenga novio, va a ver que las clases salen con más onda, va a ser más creativa, ¿no? Siempre me pareció muy rico esta capacidad esta frase de
sea, no es un problema técnico solamente de dar clases, es simplemente un problema de pensar buenos objetivos y actividades. Hay un plus más, pásela bien, maestro, y va a ver cómo va a enseñar con más hombres. En un libro de 1932, llamado Tizas de Colores, a mí el nombre me gusta, yo creo que uno de los motivos profundos por los cuales muchos fuimos maestros era para usar las tizas de colores, ¿no? De niños tenemos, después no las usamos mucho, a lo mejor un motivo profundo que uno va allá al fondo y ¿por qué no usaban más las tizas de colores los maestros? Me preguntaba de chico, yo juraba que cuando iba a ser maestro las iba a usar más, después no las usó, pero no importa. Entonces, Herminia nos cuenta sus experiencias como directora en una escuela del Dock Sur, 1932, la crisis asolando, ¿sí? Probablemente casi uno puede imaginarlo muy cerquita de donde ficcionalmente iba a estar mucho tiempo después el club Luna de Avellaneda. Uno podría jugar con esta idea. Y nos cuenta la siguiente historia. Me mandan a un alumno a la dirección y entra con un hosco gesto partiéndole en dos la frente ensombrecida. No es necesario preguntarle nada para saber que la vida no lo tomó en el sendero de los felices. Tiene el cuerpo flaco, las rodillas ásperas, las zapatillas gastadas, el guardapolvo con remiendos, las manos nudosas y los ojos preñados de amor. No sé si la maestra ha podido ver todo esto, porque generalmente la maestra, a fuerza de ver los programas, el horario, el método, el procedimiento, el inspector y la técnica, concluye por no ver el niño. Me detengo acá. Herminia es una claramente colorista. Y fíjense la denuncia que está haciendo. No ven al niño porque ven otras cuestiones. Uno podría retraducir este texto. ¿Qué es lo que está mirando el docente ahora? ¿Qué estamos mirando en las escuelas ahora que no miramos al niño? No hay una denuncia claramente colanovista de parte del niño. Me lo mandaron porque no hace los deberes ni estudia la lectura y no sirve para nada. Para captarme su confianza le hablo de cualquier cosa, de lo primero que se me ocurre. Qué lástima, cómo se ha ensuciado el patio con esta humedad, ¿viste? A nosotros nos embroma este tiempo para ilustrar. Ya está todo, ya no hace falta averiguar nada más para explicarse por qué es mal alumno. Trabaja, lustra. Esto también es muy interesante. El compañero hablaba de la dignidad. Me dice, ya está, no tengo que preguntarle más. Ya tengo este saber, yo tengo que pensar qué hacer con esto, preguntarle, empezar a preguntar, a saber. Hay algo de la dignidad del alumno, el mío está respetando a este alumno, diciendo, él tiene derecho, yo no tengo derecho a saberlo todo sobre él. Con esta información, yo ya tengo que tener suficiente para poder ser capaz de recuperar mi posición. Y cuando la lustrada está floja, me dice después de otras cosas, los lunes y los viernes vendo pastillas. ¿Y tu papá qué hace? A mi papá lo llevaron al hospicio, estaba loco de tanta bebida. No me atrevo a preguntar más, ni cuántos hermanitos son, ni qué hace la madre, ni nada. Me quedo doblada en dos, enmudecida, porque ya no es la primera vez que me contestan así, porque estoy cansada de comprobar que estos llamados malos alumnos no lo son por propia voluntad, sino porque la vida los maltrató primero. Ya me está dando miedo investigar nada, ya me está dando miedo acariciar a un chico, porque enseguida me abre un corazoncito, y ese corazón está siempre lleno de tragedia. Y lo peor es que el mío no se endurece a fuerza de sufrir con la pena de estas criaturas, sino que se sensibiliza más y más, a tal punto que a veces me basta solo la fugaz mirada de un niño para comprenderlo todo. No me atrevo a preguntar nada más, pero tengo que justificar mi autoridad en la escuela, tengo que intentar siquiera algo para decirle a la maestra de que este alumno me ha prometido cumplir con sus deberes, repasar la lectura y atender en clase. Y después de hablar un rato, termino pidiéndole. Me traes a mí una copia nada más, cortita, lo que puedas, con lápiz, como sea, una vez por semana, y si podés dos. Así yo le diré a tu maestra que me traes a mí los deberes, ¿entendido? Sí, me lo promete y cumplirá. Y yo tendré en mis manos unas hojitas borroneadas, sucias, escritas, con esas manos nudosas y ásperas que lustran zapatos de los otros para poder comprarse zapatillas. Primero será una copia, después el problema, luego más y más. Yo soy maestra y tengo el deber de pedirle trabajo para la escuela. Fíjense acá cómo se para Herminia. Yo soy maestra, dice, y tengo el deber, mi obligación, tengo mi función de pedirle los deberes. Porque si no fuera así, y me dejara llevar por el impulso de mi corazón, es probable que, cruzada de brazos delante de estos alumnos que no tienen padre, que comen mal y duermen peor, que cuentan con 10 años y ya saben lo amargo que es ganarse la vida, les dijera, deberes, ustedes no tienen que hacer deberes, jueguen en la calle si les queda tiempo, aprendan lo malo, háganse miserables, nada de deberes, ustedes no tienen el deber de ser buenos porque les han negado el derecho a la felicidad. A mí el texto este de Herminia me parece
maravilloso, esta idea de pensar el centro del niño, el derecho a la felicidad, un derecho que fue arrebatado. Deberíamos ser iguales. Todos los niños tienen derecho al juego, pero hay niños a los cuales ese derecho les fue arrebatado. Pensar la educación como el lugar donde se va a restaurar este derecho y ampliar en otros me parece muy interesante. Solo para cerrar y llegar al presente, ahí tienen. Esto me llegó el año pasado una colega enterriana, la jornada familia y escuela. Ustedes saben que los padres fuimos convocados con nuestros hijos. Y en Entre Ríos, en la hogar escuela, una madre concurrió y escribió esto, que la escuela recuperó hermosamente, por eso estuvo en las paredes de la escuela, que nos cuenta lo siguiente. 2013, Entre Ríos, hogar escuela. Junior es prolijo, le gusta hacer la tarea, dibuja y le gustan los números. Le gusta compartir y jugar con sus compañeros. Le cuestan las letras y algunos números. Todavía, pero está dispuesto a aprender. ¿Sí? Esto está, tal vez esté todavía, una escuela se honra de haber puesto en la pared esto, lo que escribió una madre. Esta es la madre Junior. ¿Sí? Fíjense, esto no acepta la menor evaluación de PISA. ¿Sí? Pero fíjense el impresionante, hermoso uso que usando esta mujer. Uno puede imaginarse a esta mujer peleándose con el papel para poder contar algo de su hijo en la escuela, porque la escuela le permitió que lo diga. Escribir, hacer mal escrito, poder contarlo. Pero uno puede ver aquel impresionante poder democratizador de la escuela. Esta mujer que probablemente no tenga muchos derechos, uno puede imaginar, tiene acá en la escuela que está abriendo las cuestiones. Acá está Junior. Esto es 2013. Yo no sé qué fue lo que pasó con el Ultrabotas que nos contaba Herminia del 30. Pero sí tengo claro que Junior hoy está en la escuela. Está en nuestras escuelas y está en nosotros que a Junior no le roben el derecho a la felicidad. Ojalá que lo encuentro estos 2 días. Muchísimas preguntas. De adicciones y uso indebido de drogas es una ley nacional, es la ley 26.586. La verdad que ese es el nombre de la ley, por eso es el nombre del programa, pero es bastante feo el nombre, algo que nosotros padecemos y muy importante aclarar, sobre todo lo del uso indebido de drogas, porque ya no se usa más esa palabra, porque no hay un uso debido de drogas, entonces no hay un uso indebido. Después les voy a decir qué clasificación se hace sobre el uso, pero no es debido indebido. Entonces, el título es horrible, pero como es el de la ley no se lo hemos podido cambiar. Así que esa es la primera aclaración. A partir de esta ley o para pensar una política educativa en relación a este tema, que eso es muy importante compartir con ustedes porque nosotros todo lo que vamos a decir y pensar en términos tanto de práctica como de enseñanza de la escuela, pensamos intervenir en prevención de adicciones o en contención, pero desde el ámbito educativo. No es lo mismo lo que puede decir las áreas de salud mental de su provincia o la Secretaría Nacional de Adicciones de Drogas que lo que decimos nosotros, que tenemos la especificidad de intervención desde el ámbito educativo. Esto como primer lugar, como desde dónde se interviene, ¿no? Esa es una primera aclaración. La segunda es, nosotros estamos convencidos, yo a veces agrego que es porque tengo mañas de trabajadora social y creo siempre que antes de poder contar algunas cuestiones en términos de práctica, es muy importante cómo concebimos el problema. Siempre nosotros actuamos en relación a cómo concebimos un problema. Y la verdad que esa relación y buscar la coherencia entre lo que pensamos en términos teóricos, ideológicos de un tema y cómo eso se refleja en nuestras prácticas, en general para todos es como una continua búsqueda, como un espacio a revisar, ¿no es cierto? Esa relación. Nosotros a veces, cuando quiero ser más malamente provocadora, si nosotros decimos, que levante la mano alguno que crea que la escuela no tiene que ser inclusiva, nadie levanta la mano, o sea, estaríamos todos de acuerdo en términos ideológicos. Pero si yo les pregunto a ustedes, si alguno de ustedes conoce a una docente amiga o una amiga de su amiga que haya hecho una práctica concretísima para excluir a un pibe de la escuela, seguramente más de una conoce a alguien.
Bueno, en relación a esa coherencia es lo que necesariamente necesitamos aclarar de qué hablamos cuándo. Y en principio, tres grandes ejes para conceptualizar antes de poder imaginar cómo intervenir. Uno es qué son las adicciones, otro es para quién trabajamos, entonces posicionar de qué hablamos cuando hablamos de niños o de adolescentes. Y lo tercero es como desde qué lugar, qué escuela va a intervenir, qué decimos cuando decimos escuela. Bueno, las adicciones en principio, convencidamente, digamos, nosotros no hablamos de una cultura del consumo de sustancias o de drogas, que después yo les aclaro la diferencia, por fuera de una cultura social. No hay una cultura de consumo de drogas aparte de una sociedad que premia el consumo, que nos estimula respuestas rápidas, que genera determinadas pautas culturales y normativas que prohíben o habilitan determinadas cosas. En general, todos estamos dentro de eso. No hay ninguna situación individual, y esto desde los sociólogos más clásicos, ¿no es cierto? No hay ninguna situación individual que no se explique por fuera de su colectivo, que no se explique en una lógica de otros, colectiva, comunitaria, cultural, ¿sí? Lo mismo que si nosotros decimos que no hay una escuela violenta por fuera de un barrio violento, de una comunidad violenta, o como si alguno de nosotros dijera que hay un pibe problema por fuera de un trayecto familiar, social, cultural, ¿sí? En ese marco, no hay una cultura aparte del consumo. Todo lo que yo vaya a decir es para remarcar que las adicciones no son un tema de voluntad individual. No se leen en el minuto del consumo, sino que se leen en el trayecto de la vida de alguien, desde su complejidad individual, en un contexto determinado. Siempre, nunca aisladamente. Cuando decimos esto, que no se lee como en ese minuto que se consume, a veces, si ustedes están pensando en alguien que consume cocaína, es como, ¿no? Lejano, nos da miedo, no sé. Si yo les digo a ustedes, si alguno de ustedes consume algo cuando se siente angustiado, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, come chocolate cuando se siente angustiado? Las chicas de adelante podrían. ¿Quieren levantar la mano los que consumen chocolate cuando están angustiados? Esa es la pregunta. Si los que comen chocolate cuando llegan a su casa, un momento que no están bien, no hay chocolate, ¿no consumen nada? Sí, ¿qué consumen? Harina, cigarrillo, dulce de leche, mermelada light, ¿no es cierto? Que venga. Yo he llegado a comer galletas de arroz sin sal. Mortal. Quiere decir esto, que no es el chocolate, es esa sensación, eso que me pasaba a mí, que necesitaba determinada calma, y ese objeto en ese momento me la calmó. Las adicciones se leen en la relación que hace un sujeto con un objeto, ¿sí? Entonces, el consumo es un mecanismo construido históricamente que todos nosotros tenemos incorporado. También digo otras cosas, siempre me pongo de ejemplo para no quedar afuera porque soy parte de esta cultura. Si yo tengo plata, me compro una cartera, pero si no, me compro un palito para el pelo y en ese minuto me calmó igual, ¿sí? Algo, tal cual, ¿no? Algo, lo que sea. Si yo ahora no voy a hacer levantar la mano a las que compran cartera y tal, pero siempre hay algunas de ustedes que tiene alguna de esas cosas que ustedes saben perfectamente cómo opera para calmar. Entonces, en este marco vamos a hablar de adicciones, no por un problema de un pibito que se encontró con un porro, por fuera de un contexto más grande y de una cultura que venimos transmitiendo en relación a cómo la vida se calma con algo, ¿sí? ¿Me siguen?
Cuando nosotros hablamos de adicciones siempre se dice que es un problema multidimensional, multicausal y tal. Por lo menos yo me gustaría hablar de por lo menos 3 grandes dimensiones. La primera es la dimensión médico-sanitaria, es la dimensión del cuerpo, que tiene que ver con las consecuencias que el consumo trae en el cuerpo, en la salud física y en la salud mental de las personas. Esa dimensión tiene que ver con la capacidad de cuidado de su propio cuerpo que tenga cada uno, del propio, del de los demás, con la cultura del cuidado aprendida, ¿sí? No es lo mismo tener hábitos saludables de construcción del cuidado del cuerpo de uno desde que uno tiene 6 años, que alguien te pida que te cuides a los 18 y nunca nadie te había hablado que había una dimensión posible de no exponer el cuerpo, ¿sí? Dimensión. Por supuesto que también esta dimensión tiene que ver con las posibilidades económicas, con el acceso a la salud, con el acceso a un adulto que te cuide, ¿no? La dimensión del cuerpo. Hay otra dimensión que es la dimensión jurídico-normativa, la cultural, digamos, la que tiene que ver con las normas formales, las leyes, y con las normas que no están escritas en ningún lado, pero en determinada comunidad, barrio, provincia, todos saben si eso se puede o no se puede, ¿no? Todos en las normas que socialmente se construyen y una sociedad habilita o sanciona determinadas cosas. Por eso que ahí hay diferencia, hay barrios donde dicen acá todos pueden cualquier cosa, dejar la puerta abierta, dejar la bicicleta en la puerta, y nadie, hasta que alguien rompe la norma, ¿no? Algo irrumpe y se tiene que volver a hacer una nueva norma, entonces ahora se pone candado. Pero esos son como códigos que no están escritos en ningún lado. Con las sustancias pasa lo mismo, porque en realidad hay algo que tiene que ver con la legalidad o con la ilegalidad de la sustancia, pero también con lo que socialmente está habilitado, con lo que empieza a circular. Y tenemos como el ejemplo más claro para todos nosotros es el alcohol, que es una droga legal. Y si yo les digo a ustedes que el alcohol está prohibido para menores, parece una obviedad, y parece una obviedad que nadie cumple esa norma, ¿no? Como medio raro tenemos ahí con el alcohol. Podríamos, no vamos a explayarnos hoy con el alcohol, pero alguna vez vamos a hacerlo, podríamos nosotros culpar a alguien determinado de que el alcohol esté tan habilitado en nuestra sociedad y que nadie sepa que es una droga que daña el cuerpo, que hace terriblemente mal a la formación del físico cuando sos menor de 20 años. ¿Podríamos culpar a uno? ¿No? Es una construcción social. En principio yo digo a los adultos, todos ellos, en todas nuestras posibilidades, ¿no? Los adultos papás, los adultos que venden, los adultos del boliche, los adultos inspectores, los adultos que hacen las leyes, los adultos. Nunca a los chicos, eso quise decir cuando dije los adultos. La tercera dimensión, y agrego algo más de la normativa, algo que a ustedes les agarra al final de la primaria, pero en la secundaria y en la adolescencia más, además la dimensión normativa es por edad la que los adolescentes necesitan saltar. Entonces también hay algo que si es prohibido es más atractivo, agradable, mejor. Si está prohibido, mejor, ¿sí? Esa es una dimensión normativa que tiene el consumo de sustancias. La tercera dimensión es la dimensión subjetiva, que tiene que ver con las personas, la posibilidad que cada uno pueda desarrollarse de verdad sujeto y que pueda tener un proyecto individual pero enlazado en lo colectivo, que es la posibilidad de enlazar, de tener lazo social, de hacer con otros. Esa posibilidad de ser sujeto, que es una palabra, vieron que en cualquier afiche aparece sujeto de derecho como si eso fuera un repollo. Y es un poco más complejo. No es tampoco el Estado el que te hace sujeto. Es de una complejidad, si había un título de complejidad, ese, ¿no? Es la construcción de esa subjetividad. Y eso tiene que ver con muchas situaciones. A veces una mamá pregunta, yo los crié igual y un hijo mío se droga y otro no. Pero igual nunca es, porque nosotros somos todos singulares. Y el posicionamiento que cada uno de nosotros tuvo en esa familia, cómo fue mirado, qué esperaban de uno, qué rol le dieron, qué rol uno aceptó que tenía que cumplir en esa familia. Esa posibilidad de ser sujeto cuando uno
niño que nace de que un adulto pueda mirarte, alojarte para ser sujeto. Uno es sujeto con otro que te aloja, si no en sí mismo no se resuelve la subjetividad. Si eso pasa en la primera infancia es un problemón. Eso vuelve a pasar en la adolescencia. Si te pasa 2 veces es un problemonazo, ¿sí? Esa es la dimensión subjetiva, la capacidad de enlazar con otros. En estas 3 hay algo para hacer y el cuidado de que cualquier intervención entienda esta complejidad, ¿sí? Miren, yo con los años, ayer tuve que ir a hablar a la Facultad de Trabajo Social y lo primero que decía es: yo no salí de la facultad preparada para trabajar en la complejidad. La verdad que es un aprendizaje que uno va haciendo como mucho después, no está el texto de la complejidad, ¿no? Es muy importante como todos nosotros vamos como sumando variables, como si yo les preguntara a ustedes esperaban cuando estudiaron que la enseñanza era de tal complejidad, tantas cosas a tener en cuenta, ¿no? Y además se nos va complejizando, ¿sí? Porque es una construcción social en determinado contexto. Bien. Esto, variables de las adicciones. Entonces, no se define en el acto, no tiene que ver con la sustancia, podíamos comer chocolate o dulce de leche, quiere decir que es la relación que un sujeto que le pasan un montón de cosas hace con un objeto, ¿sí? Un objeto cualquiera, sí, un objeto cualquiera. ¿Puede ser adicto a cosas que no sean drogas? Sí, se puede ser adicto al trabajo, se puede ser adicto a la computadora, se puede ser adicto a los zapatos. Hay una organización que nos mandó una carta que quiero al teléfono, que nos mandó una carta a una organización que nosotros nos sorprendió a todo el equipo, que trabaja para los que son adictos a otras personas. Sí. Un temor ese, ¿no? Que son adictos a otras personas. Nosotros no nos habíamos metido con ese tema todavía. Es la construcción que uno hace con el otro. Vamos a tratar de aclarar cuándo se es adicto, no el primera que consumo algo. Primera cosa, la Organización Mundial para la Salud dice que droga es toda sustancia que ingerida en el organismo modifica su percepción, ¿sí? Esa es la definición. Después de esa definición se clasifican según lo que le hacen al cuerpo, una clasificación según composición química, se clasifican en legales e ilegales según definición normativa de cada país, ¿sí? Tienen como diferentes clasificaciones. Quiere decir que no hay una sola droga. Entonces, cuando hablemos del problema, no hablamos del problema de la droga. Porque cuando decimos de la droga, que es lo que nos transmite la televisión, parece que habláramos de cocaína, ¿sí o no? ¿Cuál es la droga? Sin embargo, cuando decimos las drogas o las sustancias psicoactivas, porque cuando decimos drogas no estamos considerando las legales, entonces es preferible hablar de sustancias psicoactivas. En este país el mayor problema que tenemos es con el consumo de drogas legales o sustancias psicoactivas legales. Lo que más consumimos los argentinos es alcohol. Lo segundo que recontra más consumimos es medicamentos. Y no voy a hacer levantar la mano porque esta es una parte más fea, pero cualquiera de nosotros conoce a alguno que tiene un botequín lleno de cosas que no tienen ninguna receta ni ninguna prescripción para esa semana, ningún miembro de nuestra familia, ¿sí o no? Es una cosa muy natural, tomate, ¿no? Tomate esto. Puede va desde el ibuprofeno al ribotril. Ella tiene un botiquín, me marca acá, es divina tu cartera, te quiero decir, además. Parece que está lleno de medicamentos. Porque encima venías a Buenos Aires, entonces tenés para la presión, para el sepa, obvio. A ver si el cambio de clima la afectaba. Muy importante. Esa relación, miren, ya sabemos cuáles son. Ilegales, todas las que ustedes conocen que son ilegales. Marihuana, cocaína fumables en todas sus posibilidades, pasta base, crack, drogas sintéticas, pastillas, ¿sí? Montones. Pero no es una clase de drogas esta. Vuelvo. Es lo mismo, voy a usar una droga legal de ejemplo, tomarse un ibuprofeno cuando me dicen ibuprofeno cada 5 días.
Es lo mismo tomarse un ibuprofeno cada 6-5 días con receta que tomar ibuprofeno cada vez que más o menos algo me duela. No. Tomar ibuprofeno cada 6 horas con una receta, eso se llama uso de drogas. Tomar un vaso de vino en el cumpleaños de la abuela, uso de drogas. ¿Sí? Fumar 3 cigarrillos de tabaco por día, uso de drogas. ¿Sí? No voy a seguir para no generar problemas. Bien, para que no se angustien. Si yo arranco con el vaso de vino del cumpleaños de la abuela, llego a mi casa, me tomo otro, a la mañana para entonarme, traca, ¿sí? Empiezo a tener abuso de drogas, ¿sí? El ibuprofeno, un poco me parece la panza, ibuprofeno, ¿sí? Más fácil, el ejemplo más que usamos son pastillas para dormir. Eso es el mayor consumo en la Argentina. Entonces me tomo media o un cuartito. ¿Ustedes saben para qué es la mayor cantidad de gente en nuestro país que toma un cuartito de pastilla para dormir? Cuando está de duelo, cuando está triste. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que estaba triste con un duelo y alguien le metió un Alplax? Bueno, compañeros, quiero aclararles que los duelos se transitan, que no hay Alplax que calme la tristeza, ¿sí? Estamos todos acostumbrados a respuestas inmediatas. Esto ven los niños desde que nacen, en todos los botiquines, y con qué liviandad todos nosotros resolvemos, tapando cualquier situación angustiante, de problemas, ¿sí? Una resolución medio rápida. Entonces, en vez de 2 noches sin dormir, triste, me clavo una pastilla y duermo. Por supuesto que si estoy boleada a la mañana, me tengo que tomar una para estar más pila. Y ahí, ¿no? Transitamos la vida con algunas sustancias que nos van ayudando a llevarla adelante. Eso es abuso de drogas. Cuando yo, por el consumo de alcohol, de pastillas, no me estoy metiendo con las drogas ilegales, empieza eso a afectar mi nivel primario de relaciones, mi pareja, mi familia, ¿sí? Mi nivel de sostener un trabajo, ir a la escuela, eso es un consumo problemático. Cuando empiezo a tener problemas para sostener la vida, ¿sí? Y una adicción es cuando toda mi vida está organizada solo para consumir. Me levanto para ir a comprar y todo mi objetivo en el día es consumir, volver, comprar, consumir, volver, comprar, consumir. Conseguir plata para ir a comprar, consumir. Nada más en el mundo. ¿Se entiende esta diferencia? Miren, fundamental, porque nosotros todos estamos haciendo una tarea contracultural, no solo porque queremos una escuela para todos y que todos nuestros pibes tengan un sueño y un proyecto de vida, ¿no? Que es contracultural, sino porque además todo lo que circula en los medios es todo lo contrario. Si pueden estigmatizar a los pibes y a los jóvenes, mejor. Entonces, si nosotros repetimos, y las drogas dan miedo y parece que es el fetiche que nos agarra, ¿sí? Si nosotros repetimos esto, un pibe que tomó un vaso de cerveza, que vaya al psicólogo, ¿sí? Si encontramos una chica de 14 que fumó un porro, drogadicta, ¿sí? No, la verdad que una chica de 14 que se fuma un porro no es una drogadicta. Si eso es lo que pasó, no, es una adolescente, hay disponibilidad de sustancia, quiere saltar una norma, posiblemente necesite llamar la atención según donde haya sido, si fue en el medio del patio de la escuela, se fumó el porro justo para entrar a la escuela, ¿no? Hay que leerlo un poquito más, saber de quién hablamos, en qué momento, ¿sí? ¿Me siguen? Muy importante distinguir niveles de consumo antes de etiquetar, diagnosticar y todas esas cosas que muy rápidamente a veces nosotros hacemos. Cualquier tipo de adicción, consumo problemático no es contagioso. No es varicela, no hay que sacar al pibe del curso, no se contagia, es una relación personalísima que uno hace con esa sustancia. Si yo pongo acá arriba, puedo decirles mi atado de Philip Morris o puedo decirles droga ilegal y les digo que voy a dejar acá un plato con cocaína. En principio no lo va a agarrar ninguno que no quiera, ¿sí? El que no fume no va a venir a afanarme los cigarrillos, ¿está claro?
que haya cigarrillos arriba de la mesa no significa que todos ustedes están en peligro de sufrir las consecuencias del tabaquismo. ¿Se entiende esto? La droga, y escuchen todo lo que siempre nos repiten, no es la cocaína que va a venir, me va a agarrar del cuello y me va a hacer caer en el agujero oscuro del flagelo. ¿Y yo? ¿No? ¿Ustedes creen que todos tenemos las mismas posibilidades de ser adictos? ¿Sí? ¿Quién cree que sí? Nadie. Ya, es un público muy preparado. Algunos de ustedes, es muy importante esto, porque le tiene que pasar un montón de cosas a uno, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si nosotros entendemos el problema con esta complejidad, y voy a decir algo más de la información que me tiene que dar pie para decir algo más, me dicen que tengo que redondear y yo pensé que estaba por la mitad, imagínense lo que le digo. Hay algo que de esta complejidad, contextualizada con la historia de cada uno, con su posibilidad de ser sujeto, no lo va a solucionar la charla de las drogas. ¿Se entiende? Si yo vuelvo con ejemplos súper concretos para que todos entiendan, si yo les pregunto a ustedes, no se lo voy a preguntar a las compañeras del equipo de primaria, que ya sé que no. ¿Alguno de ustedes cree que tiene que hacer dieta? Perfecto. De los que creen que tienen que hacer dieta, ¿no tienen información de cómo se hace una dieta? Quiere decir que hay algo mucho más complejo de reconocer que uno quiere cambiar un hábito y de ahí que lo cambie. Ninguno de nosotros, hagámonos cargo, cambió hábitos de nuestra vida en una charla. No sé, es algo que vamos a ver a Maharaji, no sé, pero en una charla a uno le parece interesante, se queda con una pregunta, pero cambiar la vida, raro. Digo esto muy importante para que dejen de hacer charlas de drogas en la escuela. No le cambian la vida a un pibe, todo lo contrario. No es la información solamente la que va a hacer que alguien no pruebe el cigarrillo. Un montón de situaciones, ¿se entiende? Muy importante esto. No es la información sola, hay algo que tendrá que ver con la práctica y con interpelar su práctica de consumo y acompañar el pensamiento crítico de nuestros pibes en relación a qué consecuencias físicas y sociales tendría el acto de, ¿se entiende? No es lo mismo que decir la marihuana te hace perder el sentido entonces. Además, posiblemente estemos dando un montón de información que no era necesaria dar. Muy importante. Nosotros estábamos muy enojados con unos libros que circulaban de la Cedronar, que ahora los están cambiando, que explicaban, capítulo 6, la marihuana. No es necesario, para nada es necesario, ¿sí? Porque estamos avivando un montón de pibes que nunca se les había ocurrido que podían volarse la cabeza, ¿sí? Montones. Una vez hicieron una encuesta que preguntaba, ¿tomó esto? ¿No tomó esto? ¿Tomó quita esmalte? Habíamos 200 pibes que se tomaban quita esmalte. Muy importante, a los niños nunca hay que darles más información que... No previenen dándoles más información de drogas. Todo lo contrario. Algo de eso. No voy a hablar de quiénes son los niños porque ustedes son todos especialistas. Voy a saltar cosas para poder ir más rápido. La escuela. Cualquier intervención en relación a esto va a tener que ver con el cuidado. Y no es personalmente individual. No es la maestra buena de segundo y se te toca la de tercero, esa no te cuida nada. ¿Sí? Eso es lo que digo yo de las maestras de mi hijo. Estoy esperando que llegue a tercero. Miren cómo me salió él. Bien. Hay un posicionamiento que tiene que ser institucional y que es la escuela. Una escuela que aloja de verdad, que conoce el nombre de los pibes, que maneja el tiempo, que fortalece su subjetividad escuchándolos, que hablen, que participen de situaciones. Ese sujeto que se expresa y que está un poco más fortalecido, uno lo puede como mirar de otra manera y seguramente, si uno lo viene mirando, puede leer cuando tiene algún problema. Porque en niños, un niño que consume, hay un montón de problemas, montones. El problema del consumo es el número 32, seguramente. Si nuestra intervención arranca por sacarle el porro o el alcohol
antes de escuchar, de contextualizar, de mirar qué le pasa, de dónde viene ese consumo, porque en los niños, miren, siempre cualquier problema de consumo empieza y termina con los adultos. Algo muy importante tiene que ver con los adultos. No hay adultos atrás del pibe, me dirán ustedes, igual hay que hacer algo, porque no podemos, es así, funciona así la escuela. Es con pibes y si no hay familia atrás, hacemos igual. Es la comunidad, es la mamá de otro que lo retira, es la necesaria relación de la escuela con otros. Porque nadie puede trabajar en prevención de adicciones solo. Vuelvo, si el problema era recontra complejo y tenía un montón de aristas, no hay entonces una intervención individual que le salve la vida a otro del consumo, ¿sí? Entonces, en esa línea es la escuela en términos institucionales y además la escuela en la necesaria articulación con otros. Un pibe que ustedes vean descompuesto por consumo de sustancias, la pregunta no es qué tomó, sino qué le pasa. ¿Está descompuesto? Es al centro de salud, es un médico. Después tenemos que acompañar el trayecto educativo, acomodárselo para acompañarlo, porque estamos convencidos de eso y porque lo dice la Ley Nacional de Educación, además, porque eso es lo que hay que hacer, siempre, siempre, siempre acompañar que termine el trayecto educativo, ¿sí? Algo de la escuela con el territorio y algo de la escuela y una necesaria relación con la familia, que también es necesariamente leída en su contexto y que le pasan un montón de situaciones y que por supuesto la primera recomendación y casi la última que voy a hacer no es que ustedes llamen a la madre para decirle su hijo está totalmente descuidado, ¿dónde usted está mirando? ¿Sí? En la frase más alejadora del otro que nosotros podamos construir en ese minuto. Todas las situaciones que podamos generar de adultos involucrados en el cuidado de nuestros pibes previenen cualquier situación no solo de angustia, sino de tapar la angustia. Las adicciones siempre son un síntoma social, se leen en determinada época y tal. Si son un síntoma, quiere decir que hay cosas atrás. Si hay un niño con un consumo problemático de sustancias, tenemos 25 problemas más graves atrás de esa escena. Entonces, nosotros estamos como invitándolos a leerlo desde la complejidad. Y estamos trabajando junto con primaria dos cuestiones. Alguito de información que se va a llamar Hablemos en Primaria, suponemos más o menos ya si llegamos a presentar este año, pero va a ser para el año que viene. Una lógica de cuidado dentro de la escuela que se vaya instalando como cuidado de uno, cuidado entre pares. Y algo que tiene que ver con muchos de ustedes vienen participando, estamos trabajando en la elaboración de lineamientos curriculares. Están anclados por ahora los primeros acuerdos federales que tenemos en ciencias naturales, en ciudadanía, en tanto consecuencias físicas y sociales y en tanto adicción como esa debilidad del sujeto de taparse con objetos para. Y entonces estamos encarándolo no desde arrancar por explicar la sustancia, sino de cómo ayudar con pensamiento crítico y fortalecer ese niño para prepararlo para un mundo mejor. Nada más. Gracias.